Vamos a resolver entonces algunas ecuaciones diferenciales exactas de una manera breve, por el método más corto que hay. Entonces, recordemos que una ecuación diferencial de este tipo, qué sé yo, aquí algo a por x, o que tenga una función, no sé, aquí m, que va a depender de x, y por dx, y otra función n que va a depender de x, y acá, acompañada del diferencial de y, es exacta si cumple con el teorema de exactitud. Es decir, que la derivada parcial de m con respecto a la derivada parcial de y, pues va a ser igual aquí a la derivada de y de lo que está acá, ¿verdad? Tiene que ser justamente igual a la derivada parcial de n en y con respecto a la derivada parcial de x. Si se cumple eso, pues entonces se puede resolver por el siguiente método. Bueno, estaríamos ante una ecuación diferencial exacta y se puede resolver como vamos a decir a continuación. Vamos a hablar entonces de el primer ejercicio que está aquí, rapidito. Sería coseno de x menos x por el seno de x más y cuadrado por dx, y eso más 2xy por dy. Fíjate que n es la parte que está con el dy. Entonces vamos a ver si se cumple que la derivada parcial de n respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. M es lo que está con el diferencial de x. Esto, entonces vamos a derivarlo parcialmente respecto de y. Es decir, la derivada de esta función, pero en y. Es decir, que x va a actuar como una constante. Coseno de x menos x por el seno de x más y al cuadrado. Derivando esto, fíjate, aquí no hay y, aquí tampoco. Es decir, que esto es 0, y únicamente me queda la derivada de y al cuadrado, que es simplemente 2y. Eso tiene que ser igual aquí a la derivada de esta función, es decir, de x, de 2x más por y. Si derivamos eso que está ahí, y con 2 actúa como constante y derivada de x es 1. Y esto por 1 me queda eso mismo. Fíjate que esos dos términos que están ahí son iguales, lo que indica que se cumple el teorema de exactitud, porque 2y es exactamente igual a 2y. Las dos derivadas coinciden. Cuando eso pasa, es sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, integramos cada uno por separado. Entonces integramos. Vamos a integrar esta parte, es decir, coseno de x menos x por el seno de x más y cuadrado. Integramos con respecto de x, porque ese es el diferencial. Quiere decir que y actúa como una constante. Aquí, si tú quieres, reparte el integral, pero estos son todos integrales directas. No hay que hacer tanta vuelta. Integral de coseno, pues es seno de x, menos integral de, esta integral que está ahí, me conviene dejarla expresada. X por seno de x por dx, ¿verdad? Porque aquí yo tengo una función algebraica con una trigonométrica más la integral. Fíjate, voy a retroceder para que no te pierdas. Voy a repartir la de integral a cada uno. Entonces aquí yo voy a tener integral de coseno de x por dx menos integral de x por el seno de x dx más integral de y cuadrado por dx. De esta me sale seno de x, porque la derivada del seno es coseno, menos esta la voy a dejar x por seno de x dx, más esta integral, como no tiene nada que ver con el diferencial, actúa como una constante y entonces sería x y cuadrado. Esta integral
no es una integral cualquiera. Hay que hacerla por parte, es decir, la integral de v por du va a ser igual a u por v menos la integral de v por d. Esto es v. U por dv va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Correcto. Ahora sí. ¿Qué va a ser u? U va a ser, bueno, pues a veces aconsejan esta, bueno, la primera mencionando la palabra hilate, pero la que te resulte más cómodo al momento de derivarla. Y v va a ser la que resulte más cómodo al momento de integrar. No hay una regla en general. Pero vamos a llamar que u sea igual a x. Du, su derivada es dx. Aquí de este ladito, dv va a ser igual a seno de x. Si integramos eso a ambos lados, pues entonces v va a ser igual a aquí, integral del seno menos coseno de x. Y con esa estructura, ya estamos manejando integrales aquí, reestructuramos esto, facilito, fíjate. Lo que quiere decir es que la integral de u, ¿quién es u? X. Por dv, dv seno de x por dx va a ser igual a u es x por v es menos coseno de x, ese menos del coseno lo pongo aquí delante, menos la integral de v, ¿verdad? Menos la integral de v, pero v es menos coseno de x, entonces menos coseno de x por du, du es dx. Bien, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, vamos a sacar ese menos de la integral, con este menos me queda más. Y veo con x por el coseno de x, aquí, integral del coseno. ¿Quién derivado dio el coseno? Pues el seno. Sería entonces más seno de x. Ya hemos resuelto esta integral, esta parte de acá. Permíteme borrar esto. Entonces, eso que está ahí lo reemplazo aquí. Sería seno de x menos lo que me dio esa integral, que fue menos x por coseno de x más seno de x. Y esto más x por y cuadrado. Deshago ese signo, entonces seno de x, ese paréntesis, menos por menos, más x por coseno de x, menos por más, menos seno de x más x por y cuadrado. Este seno con este seno se eliminan, el signo contrario, y únicamente me queda x por coseno de x más y más x por y al cuadrado. Dios santo, parece que hay tanto sueño hasta ahora. Hemos terminado con esto. Siguiente paso, integrar el otro lado. Integramos. No hemos llegado a la respuesta. Integramos esto, es decir, integral de 2 por el 2x por y por dy. Con relación a y, porque ese es el diferencial. Entonces esto es 2x por y al cuadrado sobre 2. 2 con 2 se va y esto me queda x por y al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la ecuación diferencial? Vamos a escribir la primera respuesta completa, es decir, x por el coseno de x más y x por y al cuadrado. Y después escribimos la otra integración sin repetir, es decir, que los elementos que aparezcan comunes de esta solución con la primera, pues no lo escribimos. Fíjate que esa solución de esa integral aparece aquí. Entonces allá no hay que escribirla. Entonces aquí nos resta únicamente agregar la constante de integración c. Entonces, igual a la constante de integración, esto me arroja ¿qué cosa? Más c2 y esto más c1. Entonces aquí yo tendría c1 más c2, pero eso me genera una nueva constante c. Entonces x por el coseno de x más xy cuadrado igual a c. Esta sería la solución general de manera implícita de la ecuación diferencial. Si tú quieres dar la solución explícita, pues entonces sería y igual a la raíz cuadrada de coseno, bueno, x, está bien, vamos a dejarla por ahí, pero simplemente despejar allí, pasa eso como una raíz para el otro lado.
y de y. ¿Cuál es el primer paso? Averiguar si la derivada parcial con respecto a y de esta es igual a la derivada parcial con respecto de x de esta. Es decir, que cumple el teorema de exactitud. Es decir, la derivada parcial de la primera función m respecto a la derivada parcial de y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Derivada parcial de x. Entonces vamos a ver, derivada parcial de esta parte que está acá respecto de y de 2xy menos 3y. ¿Qué me da esto? Esto es x, ¿verdad? Esto me da esta derivada que está ahí, 2x, porque esto se elimina y esto es 0. Entonces aquí me queda simplemente 2x. Vamos a ver si coincide con la derivada parcial de esta función, es decir, respecto de x. De x al cuadrado menos 2y. Fíjate, derivada parcial de x al cuadrado, 2x. Esto, como es una constante, pues es 0, no lo ponemos. Fíjate que nos ha quedado el mismo resultado, que es lo que indica que esta es una ecuación diferencial exacta. Podemos resolverlo por ese camino. ¿Cómo se hace por ese camino? Fácil, mira, muy fácil. Simplemente integramos a ambos lados, y la voy a aprovechar ahí mismo. Bueno, está bien, vamos a hacerlo aquí. Entonces, integral de 2xy menos 3x de x. X ahí, en ese caso, y actúa como una constante. Continuamos. Entonces, integramos esta parte. Integrar. Aquí sería 2x, pero x es quien controla x al cuadrado sobre 2 por y menos 3 por x, pero como está controlando x, x sale al cuadrado sobre 2. Ese 2 se va con ese 2. Vamos a revisar si esta integral estaba así. Sí, aquí, fíjate. Este es un cuadrado que va aquí. Bien, y aquí, entonces se replica acá. Ok, entonces ya sencillamente reparamos esa partecita ahí. Al ser un cuadrado, ¿cómo sale? X sale sumando 1 en su exponente, aquí eso es 3. Suma 1 ese exponente y divide entre el mismo exponente. Ya, más una constante 1 de integración. Entonces 3 se elimina con 3, se cancela, se hace 1. ¿Y qué resulta? Que resulta x al cuadrado y menos x al cubo más c. C1. Retengo esa respuesta ahí e integro al otro lado con relación a y. Entonces la integral de x al cuadrado menos 2x menos 2y por dy integro con relación a y. Como esto es x, no hay y cerca, se mantiene como una constante y me sale x al cuadrado por la letra que está controlando el diferencial. Menos 2 por y a la 1, como está presente ahí, aumenta 1 grado el exponente, aquí sería 2 sobre el mismo exponente, es el denominador, ¿verdad? Más la constante de integración, que sería 0. ¿Qué pasa? Ese 2 se va con ese 2. ¿Y qué resulta? Bien, resulta aquí x al cuadrado y menos y cuadrado más c2. La respuesta a la ecuación diferencial es simplemente sumar esta con esta. Revisemos, sin repetir elementos, es decir, que los que están aquí ya escritos, si aparecen allá no lo escribimos. Empecemos, escribimos la primera, x al cuadrado y menos x al cubo, ¿verdad que sí? Ahora vamos a escribir de allá para acá. X al cuadrado y, ¿lo tengo aquí? Sí, pues no lo escribo. Vamos a ver. Y al cuadrado, ¿lo tengo aquí? No, pues entonces lo escribo. Y al cuadrado. Y ya, como se acabaron, simplemente esto va a ser igual a C1 más C2. Pero esa suma de ahí es igual a C. Pues entonces directamente, únicamente coloco C. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. Como siempre, el que acompaña de x es m de x. A esa la derivo con relación a quién? A y. Entonces derivada de y por e a la x. ¿Qué me da eso? Derivada de y, pues 1. 1 por e a la x, e a la x. Siguiente, derivada con relación a x.
derivada de e a la x, ¿qué me da? E a la x. Entonces, derivada respecto de x de e a la x, la derivada de eso es justamente e a la x, la más fácil que a. Fíjate que ellos dos son como iguales. Al ser igual, se cumple el teorema de exactitud, por lo tanto, me permite resolverla como ecuaciones diferenciales exactas. ¿Qué hago? Integro la primera que me dan, y por e a la x, por dx, con relación a x. Entonces y actúa como una constante, sale de la integral. Y la integral de e a la x es justamente e a la x, más una constante de integración 1 por ser la primera. Aquí, integral de e a la x con relación a dy, bueno, e a la x sale como una constante y se agrega la letra y, la variable y por ser la que controla el diferencial, más una constante 0. Fíjate entonces, escribo la primera respuesta, y por e a la x, y sumo lo que está en la otra integración, sin repetir. Pero como es la misma, bueno, pues no la escribo, solo la escribo una sola vez. Entonces esto sería igual a C1 más 0, una nueva constante C. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Resolvamos entonces otra. Fíjate que es muy fácil esa ecuación. Entonces, resolver esta ecuacióncita sencillo, igual que todo, es probar el teorema de exactitud para revisar. Entonces, para esta derivamos con respecto de y. Vamos a revisar a x a la 3 más x a la 3 por y a la 3 menos 5. Ok, entonces derivando con respecto a y, esto no tiene a y asociado, multiplicando se convierte en 0. Esto tiene que ser un cuadrado por obligación que hay aquí arriba. Sería x al cuadrado, derivada de y. Mandamos el 3 aquí adelante y me queda y al cuadrado. Esta es otra constante que se me hace 0. Vamos a ver si eso coincide con la derivada aquí de x, de esta función, de x a la 3, y al cuadrado, menos 3 por e a la menos 2y. Fíjate que esto no tiene ahí que asociado, ¿por qué voy a derivar? Es decir, que se comporta como una constante y derivada de una constante es 0. Ahora, derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado y y al cuadrado se mantiene como una constante. Fíjate que tengo aquí esto con esto, son iguales. Puedo resolverla por el camino de ecuación de diferencial exacta. Vengo, simplemente integro cada uno de esos miembros, integral de x a la 3 más x a la 2 por y al cubo menos 5 por dx. La integral de todo eso son integrales inmediatas. Esto me sale x a la 4 sobre 4 más aquí x a la cuánto, x a la 3, sumamos 1 al exponente, dividimos entre ese mismo exponente y multiplicamos por este y a la 3 que sale como una constante por este diferencial, menos 5 por x. En el otro lado hago lo mismo, integro x a la 3 por y a la 2 menos 3 por e a la 2y negativo por dy. Entonces integro todo lo que tenga y. En este caso me sale aquí y x a la 3 por y a la 3 aumenta 1 y se divide entre el mismo exponente, menos esta integral que está aquí. Fíjate, sale ese menos 2 invertido, es decir, 3 por e a la menos 2y sobre el coeficiente del exponente, que es menos 2. Correcto, terminamos ahí. En cada una se debe de agregar una constante de integración. A este le voy a agregar otra que sería C2, es decir, igual a C2 igual a C1. Escribo todo sin repetición. La primera respuesta, x a la 4 sobre 4 más x a la 3 por y a la 3 sobre 3 menos 5x. Escribo la otra respuesta, pero sin repetir. Veo que x a la 3 por y a la 3 sobre 3 está repetido aquí, no lo escribo. El otro no lo tengo, pues entonces lo escribo. Es decir, y menos por menos da más. Entonces, una vez más, 3 medios por e a la menos 2y. Y esto igual C1 más C2 es una nueva constante que es C. Y esta sería la respuesta a esa ecuación diferencial. Seguro está esperando a la última. La última es fácil, fíjate. Y fíjate que me he olvidado colocarle a toda igual a 0, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Derivamos, a ver si se cumple el teorema de la exactitud.
que la derivada parcial de la función n va a ser igual a la derivada parcial respecto de y, sea igual a la derivada parcial de la función n en x, derivada parcial respecto de x. Probemos, derivamos respecto de y. Esta derivada respecto de y me daría aquí 4 por y. En realidad esto es una derivada más completa, ¿verdad? Por, aquí es un producto, por e a la x a y cuadrado más 2y cuadrado por la derivada de esto. La derivada de esto respecto de y sería 2xy por e a la x de y cuadrado. Haciendo esto suma, se puede sumar algo, sí, aquí 4 y por e a la xy más 2 por 2 son 4 y 4x, ¿verdad? Y al cubo, y cuadrado por e a la x y cuadrado. Si tengo suerte y derivo eso y me queda lo mismo, pues entonces simplemente integración directa. Aquí, derivada de x, la tengo aquí, entonces todavía es un producto, serían 2 por x por y. La derivada sería, fíjate, para derivar primero x, entonces sería 2y por e a la x y cuadrado, más la derivada ahora de la exponencial, 2xy actúa sin derivar por la derivada de esta exponencial. ¿Cómo sería? Respecto de x, sería y cuadrado por e a la xy al cuadrado. Vamos a resolver eso, 2y por e a la xy cuadrado más 2xy por y cubo por y cuadrado y al cubo por e a la xy cuadrado. Eso que me quedó allá es exactamente lo que me quedó aquí. Fíjate, casi igual. Esto es un cuadrado, pero aquí hay un por 4 y allá hay un por 2. No es igual. Hay que buscar otra estrategia de ver cómo la resolvemos, pero hasta ahora no es exacta. Si te das cuenta, entonces, observando con prontitud, te das cuenta que aquí hay un factor común en todos los términos. Es ese factor que nos va a ayudar a integrar. Tenemos un factor integrante que sería 2y, ¿verdad? 2y por e a la x por y cuadrado. Se repite en la 2, justamente. Entonces la voy a sacar. Voy a dividir eso por eso y también por esto. 2y por e a la x y cuadrado. También lo hago del otro lado. 2y, ¿verdad? Al cuadrado. Fíjate. Esto se elimina con esto, y con y. Esto se elimina con esta parte y y con ese cuadrado. Y me queda de todo. El 2 aquí también se va. Se va y se va. Todo se le fue. Entonces me quedó únicamente y por dx más x por dy. Claro, y esto nuevamente me hace 0, igual a 0. Entonces ya sí, esto se puede integrar. Derivada con respecto de y de esto. De y respecto de y, ¿qué me da? 1. Derivada respecto de x, ¿qué me da? 1. Y 1 es igual a 1. Esta sí, más simple, la puedo hacer por integración, ecuación diferencial exacta. ¿Qué hacemos? Tengo de la diferencial de y por dx más diferencial aquí integral de lo que me quedó x por dy. Esas integrales me sale como, esto es una constante, y por x más integración 1, aquí es igual a 0. Integración de esto, x actúa como una constante y sale y más c2. Separo aquí, acuérdate, escribo la primera respuesta, y por x, y agrego la otra sin repetir, pero x por y ya lo tengo aquí, es decir que eso no lo escribo. Eso va a ser igual a c1 más c2, pero esa suma nuevamente es c. Entonces la solución de esta ecuación diferencial es x por y igual a c. Esa sería la solución, pero ¿cómo rectificamos de que sea esta la solución? Al momento de tu derivar, tiene que quedarte esta si derivas respecto de y. Pero como ha dividido toda la expresión por este factor, cuando derive tiene que multiplicar por él.
Entonces, esta es la solución a la ecuación diferencial. Fácil, más fácil de lo que pensaba.